Bienvenidos a un episodio más de Desenredos e Historia. En esta ocasión vamos a hablar sobre algo verdaderamente enigmático, algo que se ha estudiado muy poco o que se empezó a estudiar relativamente hace poco. Estoy hablando de las culturas del Indo. Estas culturas prácticamente se tiene muy poca información acerca de ellas, acerca de su desarrollo, de cómo evolucionan. Gran aportación a la historia, gran aportación al resto de las culturas antiguas. Se cree que es como la cultura original de la región, ¿no? Después de ella deriva Egipto, Mesopotamia. Estas dos culturas que acabo de nombrar toman muchos elementos, tanto políticos, administrativos como culturales de ella. Entonces, realmente es una cultura muy, muy interesante, pero dada la poca información que se tiene en cuanto a registros se refiere, en cuanto a excavaciones arqueológicas, que a pesar de que toda la muestra que se tiene es una muestra física, ¿no? Es una muestra de resultados de excavaciones, de arqueología, y esto es por lo que se conocen, ¿no? No hemos podido descifrar no se ha podido descifrar mucho de sus elementos que la hacen tan específica, tan esencial, y que hasta el día de hoy su influencia subsiste sobre todo en el subcontinente de la India, ¿no? Entonces, empecemos un poquito hablando de que en esta región del planeta, en esta región, la existencia humana data alrededor de unos 300,000 años y se piensa que viene de una migración africana. En los primeros capítulos de Desenredos e Historia ya habíamos platicado acerca de estas migraciones, ¿no? Del origen de la humanidad y que surgen principalmente del centro de África. Su registro, lo que se puede comprobar en estos restos arqueológicos, data que surgen como 2 o 3 siglos antes de lo que surge Mesopotamia y Egipto. Y su ubicación en su mayor apogeo o en su mayor esplendor abarcaba más o menos como 1,500 kilómetros, todo lo largo de lo que corre el río Indo, y una población aproximadamente de 5 millones de habitantes. Estamos hablando de un lugar sumamente importante, ¿no? Para tener este número de habitantes considerando la época. Ocupaba principalmente lo que hoy sería Pakistán, el norte de la India. Al oeste estaba con la frontera con Irán, al sur estaba con la parte de Gujarat en la India, y pues desgraciadamente no podríamos hablar el nombre propio de esta cultura, cómo ellos se llamaban a sí mismos, ¿no? Se les ha nombrado culturas del Indo por la ubicación geográfica en la que se encuentran, ¿no? Porque corren a lo largo del río Indo y del río Sarasvati. Uh-huh. Entonces, a esta civilización se le llamó la civilización del Indo-Sarasvati o Harappa, como queramos nombrarla. Durante más o menos 3,700 años se desconoce de estas culturas, nadie habla de ellas, nadie sabe de ellas, no hay nada definitivo sobre ellas, a pesar de que hay registros de que tenían una escritura, misma que no ha podido ser descifrada, no podemos interpretarla o no se ha podido interpretar. Uh-huh. Y todo lo que se conoce a raíz de los primeros descubrimientos arqueológicos de la zona y de que se determina que es una cultura específica, como puede ser la cultura de Mesopotamia o la cultura egipcia o la cultura china, uh-huh. Los arqueólogos datan fechas y ponen épocas. Entonces estamos hablando de la primera parte, que sería la preharappa o preharappa, que estamos hablando que va del 7,000 antes de Cristo al 5,000 antes de Cristo. Luego es la parte temprana del 5,500 al 2,800, la parte madura, que es del 2,800 al 1,900,
la parte tardía, que va del 1900 al 1500, y la posjarapa, que va del 1500 al 600 antes de Cristo. Para esta fecha, para el 600 antes de Cristo, esta cultura prácticamente está extinta y ya poco se sabe de ella y poco intercambio se tiene o conocimiento de ella se sabe. ¿Por qué termina esta cultura? Hay muchas posibilidades y hay muchas hipótesis que no han sido comprobadas aún. Pero bueno, empezamos con una de ellas, es la primera, que es el cambio climático. Para ese entonces ya se experimentaba, el planeta experimentaba cambios climáticos y uno de estos cambios, resultado de estos cambios, fue que el río Sarasvati se deseca y era una fuente importantísima, a pesar de que el río Indo existe y existía aún, no se había desecado, pero este río, la conjunción de estos dos ríos, hacía que la cultura y que la civilización en esta zona se desarrollara y prosperara. El río hoy, el Sarasvati, es un río que prácticamente está seco, ¿no? Y esta es una de las posibilidades y esta es una de las hipótesis que a mí me parece como muy posible, ¿no? Porque pues al tener un afluente que te provee constantemente de agua, que te permite mantener la alimentación de un número de 5 millones de habitantes, pues quiere decir que pues, era importantísimo, ¿no? La otra parte puede ser el declive en el comercio, ¿no? Checando registros históricos tanto de Mesopotamia como de Egipto, se nota que en esta época, en el año 600 antes de Cristo, ambas culturas tienen problemas políticos internos importantes, entonces dejan de darle importancia a este comercio que venían realizando con esta parte del sureste de la India, ¿no? Donde estaban ubicadas y donde se desarrollaban estas culturas. Para ese año, más o menos esa época, la cultura deja de tener importancia, deja de ser un enclave comercial importante porque sus principales socios comerciales pues no están en posibilidades de seguir desarrollando este comercio que le dio vida a la cultura del Indo. Es importante señalar que esta cultura es una cultura urbana, a diferencia del resto de las culturas que empiezan siendo centros agrícolas y comunidades agrícolas. Estas comunidades hoy se sabe que se desarrollaron desde un inicio como un proyecto urbano. No primero hubo un asentamiento y ese asentamiento fue creciendo, no. Estas culturas desarrollaron el urbanismo como nosotros lo entendemos hoy. Hicieron una traza de ciudades de forma cuadrícula, tenían elementos que para nosotros hoy son vitales para la vida dentro de las ciudades, como sería un sistema de alcantarillado de aguas residuales, como sería un sistema de retretes. Imagínense en épocas de verano, en épocas de primavera, donde el calor es extremo, ¿no? Tenían sistemas de ventilación que hasta el día de hoy se pueden ver en muchas de las construcciones en esta zona, que tienen unas torres altas con muchos ventanas en donde el aire entra y enfría la parte de abajo. Entonces existían estos sistemas de ventilación, podríamos llamarles sistemas de aire acondicionado, ¿no? Prácticamente no se utilizaba piedra, elaboraban ladrillo y la medida de ladrillo era una medida estandarizada, así como el ancho de las calles. Eran medidas estandarizadas para dejar fluir el tráfico ya fuera de los carros o ya fuera de la gente. Entonces eran ciudades verdaderamente planeadas, urbanizadas en toda la extensión de la palabra. Y no son producto de esta concentración de primero una comunidad agrícola que desarrolla a ciudad. Nacen siendo ciudades. Esta es la característica que llama muchísimo la atención a los arqueólogos, sobre todo a partir de principios del siglo XX. Les voy a platicar un poquito cómo se descubren, cómo empieza a manejarse que hay ahí en esta parte del mundo una cultura o restos de una civilización o continuidad de otra, porque en un principio se pensó cuando
se descubren los primeros restos arqueológicos, que eran puntos estratégicos que Alejandro Magno había construido para esta campaña que él tenía de conquistar la India, ¿no? La primera persona que llega a descubrir estos restos arqueológicos en esta zona, en la zona del Indo, es un soldado que se llama James Lewis. Este soldado pertenecía a un batallón, una parte del ejército inglés. Él es de nacionalidad inglesa, ¿no? Los ingleses ya para la época del siglo XIX, principios del siglo XIX, ya están caminando por la India y ya están expandiendo lo que es su imperio. Porque recordemos que durante el siglo, finales del XVIII, principios del XIX y todo el XIX, viene esta historia de colonización por parte de los países europeos y principalmente la Gran Bretaña, ¿no? El imperio británico se expande enormemente, ¿no? Y la India llega a ser la joya de la corona. Pero bueno, esta es otra historia y que da para mucho. Y no quiero perderme un poco del nuestro foco central, que es la cultura del Indo. Este soldado que yo les platico deserta, no está de acuerdo, hay puntos ahí en donde él no quiere seguir siendo parte del ejército y deserta. Obviamente tiene que escapar, tiene que esconderse, y es ahí donde empieza un viaje largo por toda esta zona de la India, por toda esta zona del Indo, ¿no? Y cambia su nombre a Charles Manson. Curiosamente, este soldado tenía una gran afición sobre las monedas. Coleccionaba monedas antiguas, y cuando llega a esta zona del Indo encuentra que hay una serie de monedas extrañas que hoy sabemos que eran sellos, y es una característica importantísima de esta cultura, pero no me quiero adelantar a ello. Y él empieza a ver que hay ahí restos arqueológicos, que hay trazas de ciudades, de calles, restos de edificios, y en un principio, bueno, pues se pensó que eran estos sitios de Alejandro, ¿no? De avanzada para poder llegar a la India, pero pues después pues no se confirma nada y no se verifica nada de lo que se había planteado en ese momento. Después surge la idea de que, bueno, son estupas antiquísimas. La estupa es esta construcción circular que va relacionada directamente con el budismo, ¿no? En donde se piensa que se guardan, bueno, no se piensa, donde se guardan reliquias o son grandes, pues monumentos funerarios, ¿no? Esto es lo que se conoce como una estupa. Y en un principio esto es lo que se pensaba, que eran estupas, pero dadas las características de los restos arqueológicos, pues no machaban, no concordaba la idea de que fuera una estupa con lo que se estaba encontrando. Este señor Manson o Lewis, como quieran llamarle, escribe un libro que él nombra como relatos de varios viajes por Baluchistán, Afganistán y el Punjab. Este libro, obviamente, después de que fue perdonado y el ejército y todo esto por su aportación, su gran aportación, ¿no? Despierta mucho la curiosidad de esta sociedad británica sobre la búsqueda de nuevas culturas y la búsqueda arqueológica. Y entonces, Alexander Cunningham llega a sus manos este libro, más o menos por el año de 1861, y lo empieza a revisar y lo empieza a hojear y se da cuenta que es un libro muy valioso porque tiene muchas referencias de algo que existe que no se sabe hasta ese momento, ¿no? Que nadie tiene noticia de eso. Entonces, más o menos en paralelo a este interés que sale por la publicación de este libro de Lewis, se funda la Sociedad del Servicio Arqueológico de la India, en donde lo que se planteaba es que estos estudios arqueológicos y estas investigaciones se llevaran a cabo con un sistema o con un proceso científico, porque anteriormente pues, se llegaba, se escarbaba, se destruía el sitio y se perdía todo lo que se encontraba, ¿no? Y lo que se buscaban eran tesoros, era el oro, era la plata, eran estas vasijas
hermosamente hechas, el marfil, lo que se pudiera sobrevivir, que tuviera una valía para ese entonces. Pero el sitio arqueológico per se es una valía, entonces había que entender que había que conservarlo, había que bien tratarlo, ¿no? Y no nada más escarbar por escarbar. Entonces, a raíz de la fundación de esta sociedad, que es de origen británico, pues se estipula que hay que escarbar o hay que hacer una investigación científica que tenga un soporte y que respete los restos arqueológicos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta aquí llegamos el día de hoy con la cultura del Indo. El siguiente episodio terminaremos con ella. Muchísimas gracias por seguirnos en las redes sociales, TikTok, Instagram. Escúchenos en Spotify y véanos en YouTube. Muchas gracias.